agua al zorro. Mire. Y bien, mis queridos hermanos en Cristo nuestro Señor, hoy me veo con todos ustedes aquí desde Suacha, Cundinamarca, Colombia, para el mundo entero, Cristo Rey Radio de Ontario. Lecciones del ser en el hacer con la doctora Jacqueline Prieto desde Bogotá, Colombia. Aquí tenemos a la doctora Jacqueline Prieto. Se oye bajito, padre. Padre, el sonido. Padre Tito, no se le escucha. Bueno, mis queridos radioescuchas y televidentes del mundo entero. Ahora sí. A ver, habla porque no le escuchaba ahorita. A ver. Ahora sí, ya Bien. le escucho. Sí, señor. Les presentamos de antemano estas fallas técnicas. Estamos transmitiendo en vivo y en directo desde Suacha, Cundinamarca, Colombia, y en este su programa, un programa de reflexiones del ser en el hacer con la doctora Jacqueline Prieto. Aquí para todo el mundo, cualquier inquietud, cualquier aporte, lo recibimos de todo corazón. Bienvenida, mi querida doctora Jacqueline Prieto. Buenos días para todos. Muy buenos días para todos nuestros queridos oyentes de Cristo Rey Radio TV de Ontario, California, hoy desde Bogotá, Colombia. Muy encantada de poderlos acompañar el día de hoy con un tema muy interesante, que esperemos todos estén atentos y listos a las reflexiones del ser en el hacer desde el rol del ser padres. Y bien, estamos aquí prácticamente desde Suacha, pero en este lindo panorama, en este lindo paisaje de la vieja Candelaria, allá por la Universidad La Salle en Bogotá, recordando la reminiscencia, la remembranza, doctora, del ayer, ahí en ese lindo paisaje, como ustedes pueden ver, observar, nos lleva a la reflexión del ser en el hacer. Mis queridos radiotelevidentes, cualquier inquietud puede comunicarse con nosotros por Cristo Rey Radio Ontario, California, y dar los aportes que ustedes quieran ofrecer. Bien, doctora Jacqueline, adelante en su programa. Mi querido padre, ¿no vas a contarle al público nuestra sorpresa? La sorpresa es del final, doctora. Ah, bueno. Entonces, mayor aún el interés hoy de este encuentro. Entonces, mis queridos oyentes, bienvenidos nuevamente a estas reflexiones del ser en el hacer. Hoy habíamos comentado, en las días anteriores, de que se iba a trabajar un tema que tiene que ver con la familia, pero específicamente como una reflexión, ahí sí, como decía el padre hace un momento,
gracias al ayer es que tenemos el hoy. Y sin restar importancia a la historia, es a ella a la que quiero hacer hoy rememoranza de unos autores que han influido en los pensamientos latinoamericanos y más en los pedagógicos. Habíamos hablado que íbamos a trabajar sobre unas conferencias, pues espero hayan conseguido el libro a través del PDF por Mr. Google. Yo les muestro el mío, es viejito, viejito, tiene otro formato, porque este formato fue una copia que se hizo en las editoriales de Medellín, Colombia, Ediciones Pepe, hace muchos años. Pero el que les voy a compartir tiene, como decíamos ahí, tiene un niño en el fondo, pero el documento que les voy a compartir a través de la pantalla ya es del internet. Ustedes lo pueden conseguir en cualquiera de los buscadores. Entonces, en ese orden, les voy a compartir pantalla un momento para poder ubicar el libro acá. Ya lo estamos observando, querido público. Entonces, en ese orden de ideas, esta es la portada del libro. Se llama Educación Infantil A.S. Makarenko, prólogo de Marta Mata. Quienes luego lo puedan bajar a través de sus buscadores, como ustedes observan, en la parte izquierda dice la educación y ese sería el formato más o menos donde lo podemos ubicar sin ningún costo, pero si usted lo quiere comprar, también lo puede hacer por Mercado Libre u otras librerías virtuales que se encuentran allí. Como ustedes observan, esta es una copia, una foto, pero bien viejita, mire cómo se ve de amarillo, y nos vuelve a comentar la educación infantil de Antón Makarenko y nos dice de quién va a ser el prólogo. En ese orden, pues el prólogo no lo vamos a leer, hace una mención de la primera edición, cómo es el proceso, y nos vamos a ubicar aquí en este espacio donde nos dice condiciones generales de la educación familiar. Este es en sí el prólogo que vamos a trabajar, el primer capítulo, donde hace un acercamiento el autor para hablarnos preciso de el tema que vamos a abordar hoy. Algunas personas dirán que quién es Antón Makarenko. Es un pedagogo igual que viene trabajando, o trabajó, sino que yo hablo es viene trabajando, porque me acuerdo de los abuelos cuando hacen mención que uno no muere, quedan las ideas, y en ese orden de ideas, ahí sí valga la redundancia, es como tenemos el dato del día de hoy. Entonces dice, condiciones generales de la educación familiar. Este autor hace un llamado a los padres y este sería el dato. Voy a ampliar un poquito para poderlo mencionar. Acá lo estamos viendo. Y él habla a los papás preciso. Le dice o les da el mensaje de qué es, cómo es que nosotros debemos aportar en esa formación. Entonces, para quienes no tienen el libro y que no están directo por Face, pues no van a tener la oportunidad de leerlo, pero sin embargo, quienes lo puedan tener, bienvenidos, vayan subrayando lo que les parezca más importante, porque es así como lo vamos a reflexionar. Entonces, queridos padres, a todos los que nos escuchan, a aquellos que piensan ser papás, vamos a tener ese momento de reflexión para poder comprender a qué hace mención un autor que, si miramos por fecha, es bien viejo el libro, pero que de una u otra manera se acuña a un sentido de país o de pertenencia que muy pocos países tenemos frente a la formación de los papás. Como les decía en mi formación como psicóloga, se habla o se le presta más atención a otros temas, pero no al ser papás, siendo que es el más importante, dado
que es donde inicia la formación de lo que nosotros conocemos seres humanos. Entonces, en ese orden, este autor dice, la educación de los niños es la tarea más importante de nuestra vida. Ahí es la invitación a reflexionar, no solamente como pedagogos o como papás o como docentes, sino desde esa reflexión del ser en el hacer, como los que ya somos padres, pero que además somos abuelos, porque en medio de las dinámicas se da en todos los países, no solamente en Latinoamérica, que se tienen hijos y la primera persona a los que se llevan es a la abuela, sino a todas las personas que son o están al tanto de los niños. Entonces, nuevamente dice, la educación de los niños es la tarea más importante de nuestra vida. Nuestros hijos son los futuros ciudadanos del país y del mundo. ¿Cuántos de nosotros hemos pensado eso? Y cuando hablamos, decimos, es que esos niños no se los aguanta nadie, es que ahora los niños son, es que ahora los niños, no, los niños siempre han sido niños. Por eso tenemos que aprender a formarlos porque ellos son el resultado de nosotros. Y aquí, haciendo una reflexión del texto, van a ser los futuros ciudadanos del país y del mundo. Por eso, desde Cristo Rey Radio TV, el padre desde Soacha, esta psicóloga desde Bogotá, y a todos aquellos que nos están escuchando a nivel nacional e internacional, qué rico que dediquen un espacio de su tiempo para estas reflexiones. Ellos serán los forjadores de la historia. ¿Qué será forjar? Ahí es donde tenemos que ir mirando desde la etimología. ¿Qué será forjar? Porque a veces leemos rápido y no nos damos cuenta que así sea un libro de una época que alguien dirá que ya no se aplica, pero que yo hago mención desde la historia a este momento. Podríamos hacer una analogía. Los libros son los abuelos. Entonces, a los abuelos no se les cree o, no, o se les pierde credibilidad. No, al contrario, los abuelos han vivido una experiencia de vida y en la cual cuando nos hacen los llamados o nos quieren hacer recomendaciones o como lo llamamos consejos, a veces no le prestamos atención y hablamos, menospreciamos las palabras. Con los libros a veces sucede lo mismo. Alguien dirá, pero miren esa época, pero eran otros tiempos, pero fueron unos autores así, así. Por eso hacía el comentario de la historia. Cada país, cada ciudad, cada persona tiene esa historia de acuerdo a esos colonizadores o como lo quieran llamar, conquistadores y demás. Y esas marcas que han trasegado a través de la humanización es lo que nosotros tenemos que mirar. Cada época trae unos autores. Cada época se escribe de acuerdo a ese sentimiento. Y de acuerdo a ese sentimiento es que cada ciudadano debe ubicarse. Yo me preparo ¿para qué? ¿Para tener títulos o para ganar más sueldo? Bueno, a mí no me ha pasado todavía, que he invertido varios pesos en educación y todavía no puedo decir que los salarios sean significativos. Y si ustedes miran el rango de salarios de los psicólogos o de los docentes psicólogos, pues igual no se compararía con la inversión que uno hace. Entonces, si es por ese orden, pues la gente perdería el sentido de estudiar. Y entonces, sin necesidad de ir a las escuelas, en esa época se era autodidacta. Yo valoro mucho también a los abuelos por la capacidad que tenían de leer sin necesidad de ir a las escuelas. Y se ha perdido bastante el espacio, por eso ahora se sufre de tanta depresión, tristeza y demás, porque no se brinda la oportunidad de leer otras cosas, sino se queda mirando dentro de un chat, dentro de un Face, a ver quiénes o cuánto lo han mirado para saber si es reconocido o no. Entonces, en esa analogía que estamos haciendo de reflexiones de esa época, a esta actualidad es donde es súper importante las palabras de este autor para mí, ya que lo vengo trabajando hace unos buenos años, porque he sido formadora además de papás, he acompañado redes de padres de familia, y sin importar dónde sea, colombiano o de cualquier otro país, papá siempre será papá. Entonces, en ese orden, dice, ellos serán los forjadores de la historia, son los futuros padres y madres y serán a su vez los educadores de sus hijos. Aprovechando la pandemia, hemos podido tener la oportunidad de contar con esa familia.
algunas personas conozco que se fueron fuera de la ciudad porque sí saben que ya las asignaturas las pueden tener asincrónicamente. Entonces se van otra vez a compartir en sus fincas, en las ciudades, con sus papás, con sus abuelos, y se vuelve otra vez a ese espacio de reencuentro familiar. Algunos, desafortunadamente, no cuentan con esos privilegios y les toca quedarse amontonados donde viven o donde están. O sea, son unas situaciones bien delicadas los que nos ha generado el COVID-19 en cuanto a agrupación, reencuentro y simbología, significación, resignificación de todo lo que nos habían enseñado estos abuelos o estos papás. Entonces, si nosotros prestamos atención a estas letras, es una parte de esa razón de ser. Somos esos seres, esos papás, esas mamás, que somos educadores siempre. Por eso el autor habla a los padres, porque sin importar dónde nos encontremos, siempre vamos a estar forjando, formando esos seres. Por tanto, él nos pide que debemos empeñarnos en que se transformen en excelentes ciudadanos. Y aquí vendría a preguntarnos, ¿y qué es ser un ciudadano? Cada país tiene un concepto de ciudadanía. Nosotros aquí, igual gracias a las normatividades, a la constitución y demás, también tenemos unos conocimientos de qué es ciudadanía, pero si le quitamos los conceptos etimológicos de ciudadanía, pues es cómo nos comportamos nosotros con el otro en la ciudad. Y ciudad no quiere decir que nos apartemos de la ruralidad, porque recordemos que Colombia también tiene sitios o lugares rurales y se me fue el nombre del otros rincones que aparentemente se dice ruralidad, pero que están muy metidos entre las montañas, como nuestros indígenas, nuestros campesinos, que conozco departamentos en el Tolima, que es donde frecuento, que hay que caminar 2, 3 horas para ir a visitar a un amigo. Y no porque el transporte demore, sino porque queda distante de donde está. Entonces, en ese orden de ideas, dice, debemos empeñarnos en que se transformen en excelentes ciudadanos, en buenos padres. Ellos encarnan también la esperanza de nuestra vejez. Haciendo aquí un paréntesis también, estas palabras nos invitan a cuántos de nosotros hemos perdido la noción de urbanidad, de la tal llamada o nombrada urbanidad de Carreño, pero que de una u otra manera en otras instituciones, en otros países, lo han plasmado en códigos o en otra forma para hacerle entender al ciudadano lo que se debe y no se debe hacer. Desafortunadamente en nuestro país, Colombia, todo es punitivo. Y si no se sanciona, pues la gente casi no cumple. Mientras sé que hay otros países que de una u otra manera la misma sociedad es la que va construyendo sus normas y va teniendo cuidado de cumplirlas. Entonces, por ejemplo, se nos dice pase por la cebra. Y la cebra acá en Colombia, gracias a un político de su época, Antonio Mocus, como lo llamábamos, él enseñó a través de la pedagogía de la cultura qué era lo que se debía hacer, qué no se debía hacer. Nos llevó a través de los gestos también a entender qué era ser ciudadano y respetar esa ciudadanía a través de muy bien el dedito arriba, el dedito abajo cuando algo no se cumple y demás. Y en ese orden, cada uno de los países va generando esos acuerdos o esos formas de convivencia en la cual nosotros como ciudadanos pues debemos también mirar. De pronto, queridos papás, cuando se dice ser buenos padres, este libro, ojalá lo puedan leer, como decíamos en la parte izquierda de su pantalla, pueden encontrar el enlace, el nombre como lo pueden encontrar en los buscadores, para que puedan leerlo e instruirse un poco de saber qué es lo que está pasando entonces ahora con los jóvenes, qué es lo que nos está sucediendo. Y si revisamos, no es que suceda nada, es que nos ha faltado disciplina. Y esa palabra disciplina nosotros la habíamos analizado cuando trabajamos el libro del Principito.
que hacen el comentario de la disciplina y es gracias a la disciplina que nosotros formamos el carácter también. Entonces, como nos dice el libro de Transformar en Excelentes Ciudadanos, Buenos Padres, es ser buenos padres no significa dar todo, papás. Es qué clase de ciudadano quiere que su hijo sea. Y desafortunadamente en nuestro país, Colombia, puedo decirlo, que no se ha tenido como papel importante de capacitar papás o los jóvenes adolescentes para entender que somos responsables de nuestros actos y que los hijos no llegan de la nada, se deben planear y diferenciar lo que es sexo y sexualidad de ser padres. Y continuamos dentro de nuestras generaciones teniendo hijos, como lo hablamos en un momento, del deseo. Por tanto, ese papel hay que tenerlo claro porque continuando en la línea que nos habla nuestro autor, dice, ellos encarnan también la esperanza de nuestra vejez. Entonces, usted como padre, ¿cómo se ha formado para enseñarle a su hijo el valor y la importancia de los padres? Una de las cosas que me ha llamado la atención siempre como humano en mi país, como sabemos, les he comentado, soy psicóloga social, he sido docente, he sido conferencista, he sido psicólogo organizacional, entonces me he movido en diferentes campos que me da la posibilidad de analizar y comprender un poco más el comportamiento humano en esos diferentes contextos. Y al mirar, a veces no es que sea un espacio más importante que el otro, sino somos los humanos. Los humanos somos los que debemos entender para qué o por qué es importante ser papá, para qué en ese sentido es de para qué se vive si no se tiene un objetivo o un sentido de vida. Y en esas reflexiones que estamos haciendo del ser en el hacer, el transformarnos en excelentes ciudadanos es cumplir, no cumplir porque un Estado nos dice que debemos cumplir, es porque en la ciudad, como seres humanos, dentro de esa ciudadanía debemos aprender que hay unas reglas para cumplirlas, no para infringirlas. Y en ese orden de ideas, pues cada vez que usted infrinja una norma, pues le van a poner una sanción más alta hasta que lo obliguen a cumplirla y no debería ser así. Yo llamo que esos son estados punitivos porque les queda un poquito grande, ahí sí lo puedo decir grande, formar o educar. Si se forma desde los primeros años, como intenta decirnos el libro, podríamos hacer el ejercicio de ver los resultados. Claro, también hay contradictores que dicen que esta época era diferente, que eran unos movimientos políticos, pero yo he podido aplicar este libro desde hace muchos años en diferentes contextos. Como les decía en un momento, vengo de trabajar Cazuca, Altos de Cazuca por el camino a Soacha, en Ciudad Bolívar, en sitios alejados y las personas a las cuales dábamos los talleres de padres aún nos comentan de cuándo pueden ir, ayúdenos a, y tenemos una red, la llamamos así, red de actores de convivencia ciudadana que forman parte del Rafael Uribe Uribe y este grupo aún pensamos en que la gente puede cambiar y transformar sus vidas a través de la formación, tanto como padre, como ciudadano, como hijo, porque de una u otra forma somos esos seres humanos que nos encontramos en un camino para poder fortalecer lazos afectivos y poder hacer una ciudad mejor. Y pues depende de dónde nos encontremos, ahí sí cada uno mirará esos espacios. Sé que hay países que son comprometidos con esa formación de la primera infancia, porque saben que si formamos bien los niños, pues los jóvenes serán responsables y los adultos pues comprometidos. Si no, pues seguimos jugando o andando sobre una caverna, por ejemplo, quienes puedan ver luego la caverna de Platón, no dura sino 8 minuticos, pero le brinda a usted la posibilidad de pensar cómo se pensaba el ciudadano de esa época, cómo era que se vendían unos imaginarios y cómo a través de la historia ha sucedido lo mismo. Personas que estamos en un círculo dando vueltas, hablando de lo que se puede o no se puede hacer, de la sociedad cómo es, de que esos papás cómo pegan o no pegan o maltratan o no. Y en ese orden es donde estas letras y estas reflexiones que estamos intentando llevar a todo el público en general donde se encuentren es con ese fin, que no
juzguemos tanto a los papás. Los papás no fueron formados en la mayoría de los países para ser papás. Seguimos siendo hijos del deseo. Entonces, cuando yo tengo mi proyecto de vida y tengo un deseo y además sexual, pues es obvio que, como decían los abuelos, si nos unimos, pues haya un producto que se llama un hijo, pero que si yo me preparo y sé qué debo hacer, cómo lo debo hacer, es como debo ver los resultados como ellos esperan, y más si consigo textos o espacios que me permitan reflexionarme y, y transformar ciertas actitudes, con mayor razón podemos ayudar a esos jóvenes que están en medio de sus rebeldías buscando una disciplina, una razón de ser, una voz de aliento. Por eso subrayo para quienes están en directo a través de FaceLive el documento donde dice: ellos encarnan también la esperanza de nuestra vejez. En mi época, cuando me formé, los abuelos se les debía respeto, se les ayudaba a cargar, se les ayudaba a moverse, se les estaba uno atento de ellos. Y cada vez que avanzo en mis años, me doy cuenta que los jóvenes no están atentos de los adultos. Y de los viejos, ahí sí como dice de la vejez, menos. Antes uno ve en los transportes, acá en mi querido país, pero es más en el interior, porque mire que yo he salido a otras ciudades y hay personas que se suben, viejitas, no tan viejitas que se suben, y los jóvenes muy atentos se paran a dar la silla. Entonces, otra vez vuelve la reflexión. ¿Qué estamos fallando? ¿Dónde está el problema? Que la mayoría de personas estamos dejando la formación de los primeros años para el colegio, para los jardines, para la escuela, y allá no es donde se forman. Allá nos ayudan a rescatar estos hábitos que se han formado, estas disciplinas que se han generado, y si vamos de la mano con las instituciones educativas, independiente de donde se esté formando este joven, pues podremos lograr una transformación. Si no, va a ser un poquito difícil, mis queridos oyentes. Por eso, ahora en el punto más adelante dice: una educación correcta nos deparará una vejez feliz. Entonces, otra vez vuelve la reflexión. ¿Y qué será una educación correcta? He ahí el dilema, podríamos decir. ¿Qué será correcto? Si buscamos en el diccionario y demás, saldrán mil conceptos. Pero en la vida real, ¿qué será lo correcto, papás? Y ahí sí, oyentes en general. Pues esa palabra de una educación correcta juega también un papel muy importante y va de la mano con la disciplina. Cuando yo tengo disciplina, sé a qué horas debo levantarme, sé a qué horas debo bañarme, sé a qué horas debo comer, sé a qué horas debo estar pendiente de cosas y hacerlo rigurosamente. En ese orden de ideas, cuando empieza a hablarse de psicología, entendí por qué la psicología conductual es importante y nunca pasará de moda, porque en ella es donde nos enseñan a formar esas pautas de crianza, como lo podríamos decir también, o en esas disciplinas que hacen que los padres exijan a sus hijos unos hábitos, y solo lo puede hacer el padre. Además, ese concepto de padre que está reevaluado, porque ya los hijos no viven con los papás ni con las mamás, porque al hablar de papás se diría que es el sexo masculino. No, cuando yo hablo de papás es papá y mamá. Pero nosotros hace un buen tiempo venimos siendo formados es por las nanas o las cuidadoras o los tíos o los albergues u otras personas a las cuales en los primeros años le ha correspondido mi formación. Entonces, esa educación correcta, si no se tiene claro para qué se forma un hijo, un ciudadano, yo lo llamaría más, porque el hijo siempre será hijo toda la vida, pero un ciudadano será ese personaje correcto, valga la redundancia, que si ha aprendido a ser correcto y disciplinado, no será un corrupto aprovechando mi país que desafortunadamente está en crisis desde ese concepto. Sé que igual que otros países están o son
generadores de corrupción por la educación, por la falta de ética, por mirar otros principios, pero ese no sería el tema de hoy. Lo trabajaríamos más adelante para saber entonces cómo puedo yo erradicar la corrupción. Sí se puede, no soy una altruista ni alguien me decía que ese es una utopía, y le digo, no, se podría si como humanos entendemos ese sentido de sociedad y ese sentido de solidaridad y ese sentido de humanidad. Si nosotros como humanos entendemos que estamos para formarnos y acompañarnos de la mejor manera, eso que llaman calidad de vida, se cambiarían las dinámicas. Alguien también me comentaba, ya profesional con un doctorado, me decía que el ideal que tengo no se podría cumplir. Entonces yo digo, no, puede que no se cumpla en lo general, porque somos producto de una sociedad que gracias a Dios no es eterna. Entonces, sino que va teniendo unos ciclos y que igual van a desaparecer unos para dar entrada a otros. Y en ese orden, por eso hay que tener claridad de una educación correcta nos deparará una vejez feliz, en tanto que una educación deficiente será para nosotros una fuente de amarguras y lágrimas y nos hará culpables ante todo el país. En este orden de ideas, eh, este párrafo en sí nos está otra vez haciendo llamado al orden. ¿Qué clase de vejez quiere? ¿Qué clase de sociedad quiere? Y si no, mire dónde está la responsabilidad. Si formo bien, tendré ciudadanos de bien. Si tengo alguna debilidad o deficiencia, como dice el autor, pues vamos a tener estos personajes llamados eh, que están en condición de drogadicción, alcoholismo u otras sustancias, porque ahí es donde surge esa falta de disciplina, amor a sí mismo, de comprender qué es lo que hace, pues se va al otro extremo y ese extremo es el que hace que las personas de pronto lleguen a consumir sustancias psicoactivas. Vengo trabajando hace unos buenos años con un compañero Ulises Cruz Granados, que lo admiro muchísimo, porque es el que me ha enseñado todo lo que tiene que ver con la dependencia. Antes de yo ser psicóloga, lo conocí y he trasegado con él varios espacios comunitarios y demás, y él me ha podido llevar a los espacios donde hay todas estas comunidades, donde se reeduca, se llama así, reeducar al ciudadano y saber todas las lágrimas, las tristezas y demás que tienen que pasar estas personas para cambiar su actitud, pero allí lo que pude darme cuenta, mis queridos oyentes, es la falta de ese afecto, de ese sentido de papá o de mamá hacia los hijos, porque a veces podemos no tener económicamente nada, pero asumir que los dejamos en otros espacios y no perder el lazo afectivo con ellos también podría darse, pero estamos en una sociedad donde es más fácil huir y dejar y esperar que la vida nos acobije de otra manera y es un poquito difícil. Entonces, bienvenidos todas esas preguntas que puedan darse, todas esas eh, interrogantes. Hoy, como les decía, teníamos a una invitada muy especial también que quiero mucho y que se excusa porque tiene una dificultad de salud y pues un poco preocupada porque su familia también le encontraron positivo para COVID. Entonces, le comentaba igual que podía hacer sus asuntos o sus quehaceres lo más importante también, no es que nosotros como oyentes no seamos importantes, pero en ese orden de ideas nos compartió un video que dentro de un momento lo ponemos para hacer unas reflexiones nuevamente desde ella. Y en cualquier momento, mis queridos oyentes, nos podrá acompañar la doctora Karen. Y cierro con este otro que dice, queridos padres, y aquí nos habla a todos los papás. Recordemos que padres dentro de la etimología es papá y mamá. No son solo los hombres los que ahora se están volviendo padres solteros, porque las mamás también, en medio de las angustias y desazones, están considerando que es fácil dejar los hijos por ahí. Y no, todo tiene una razón de ser. Desde la biología, recordemos a los animales, cómo ellos protegen a esos hijos
Y no sé qué pasa con los humanos. Cada vez que me adentro en el humanismo y las humanidades, siento que nos alejamos de eso que nos hace ser sociales por naturaleza. Entonces aquí dice, queridos padres, nunca debemos olvidar nuestra responsabilidad por el cumplimiento correcto de esta importante tarea. ¿Cuál es la tarea? Pues la que estábamos hablando, de formar cómo queremos que sean los hijos del mañana, esos ciudadanos, qué es lo que necesitamos o queremos de ellos. Y acá ya cierro con este capítulo que dice, hoy damos comienzo a un ciclo de conferencias sobre educación familiar, sus distintos aspectos y la nombra, la disciplina y la autoridad paterna, el juego, la alimentación, el vestuario, la urbanidad, entre otros. Cada país tendrá esos espacios en los cuales puede ahondar en ese espacio. Entonces, o en esos temas que los vamos a trabajar, así como trabajamos los capítulos del Principito, vamos a hacer un transcurrir por estos capítulos del libro para hacer esos análisis que estamos intentando hacer para hacernos responsables de nuestros actos. Solo si comprendemos a través de las reflexiones la responsabilidad que tengo en la formación, podré transformar esas disciplinas. Y si no, pues dejaremos que sea el Estado, que sean las cárceles, que sean las guarderías o que sean otros espacios que formen. Y les cuento que no es fácil y esto se puede volver. Y ahorita, más aún con lo del COVID-19, dado que la situación económica se pone difícil, pensaremos que es a través del robo, la delincuencia, el quitar al que tiene, que podíamos vivir, pero que este COVID nos está llamando otra vez desde mi perspectiva como psicóloga social, es a unirnos, a solidarizarnos, a hacer alianzas, a estar pendientes de nuestros campesinos o de las personas que venden alimentos en esas granjas o se me fue, sí, granjas, se me fue el nombre ahorita, qué pena mis queridos oyentes, pero bueno. Entonces, son todos muy importantes y su desarrollo que exige métodos adecuados. Métodos adecuados. Ahí les dejo la invitación. Vamos a pensar cuáles serían esos métodos para formar y entre todos buscaremos. Recordemos que no hay fórmulas mágicas para ser papás. Recordemos que no hay fórmulas mágicas para ser docentes. Y no todos, gracias a que somos diferentes, ninguna disciplina o ningún método hace más o menos en otras personas. Entonces tenemos que revisar es cómo debemos formar a esos seres que son nuestra responsabilidad, sea papás o sea docentes, para poder entender este rol o esta función tan importante que nos compete en este caminar. Y cierro ahí sí diciendo, estos son muy importantes y su desarrollo que exige métodos adecuados será tratado más adelante en forma detallada. Hoy consideramos previamente algunas cuestiones de importancia general que se vinculan con todos ellos y siempre deben ser tenidos en cuenta. Era lo que quería compartir el día de hoy con mis queridos oyentes de Cristo Rey Radio TV, a mis oyentes que muy juiciosos están esperando esta hora para pensarse en las reflexiones del ser en el hacer. Y pues, padre, lo dejo entonces para que su merced siga y considera pertinente el videíto de mi compañera que no demora mucho para que podamos ir haciendo el cierre. Mi querida doctora y mis queridos televidentes, hoy damos gracias también a María Aranda, a Padre Pablo, José Ricardo Duque Baroja y Ramírez Luridia, Elizabeth Gallardo, Duque Entertainment. Muy buenos días, queridos amigos de Cristo Rey Radio TV. Doctora Jacqueline Prieto, felicidades por este y todos sus hermosos programas. Lilia Cota Mesa, muchas bendiciones, doctora Jacqueline. Padre Pablo José Ricardo, viva Cristo Rey. Qué buen programa. Padre José Ricardo, doctora Jacqueline y Padre Tito, ¿tenemos algún manual para ser padres? La doctora nos dice que
Para ser padres no hay nada mágico, ¿cierto? Eso es lo que no hay manuales mágicos, pero sí hay educación, sí hay formación. Y yo diría, doctora Jacqueline, para evitar que los colegios de hoy día, sobre todo en Latinoamérica, se conviertan en guarderías infantiles para nuestros hijos, que son como esas ovejitas un poco inquietas, no nos las aguantamos en nuestra casa muchas veces por culpa nuestra o porque no tenemos el tiempo debido, y entonces es ahí cuando lo enviamos a las nanas, a los cuidadores, al colegio, y muchos padres en esta pandemia desesperados con sus hijos, pero ya hoy día ya están adecuados a la educación virtual. Entonces, manuales como tal para ser padres, yo diría que el amor y la disciplina. Amor. Uy, total. Recurriendo, acudiendo de nuevo a la formación de Carreño. Lástima de todo corazón. Me da mucha tristeza porque yo fui formado en esa educación de los valores. ¿Cómo sería posible nosotros hoy día, Jacqueline Prieto, la doctora psicóloga, y mi persona, Padre Tito, y en comunión con otras personas, que pudiéramos hacer que en este país, en Latinoamérica, poder formar antes que tener hijos, primero formar los padres, formarlos con esa educación, con esa disciplina, como la tienen otros países que apuntan a ser una de las mejores, no la mejor, pero una de las mejores disciplinas, Finlandia, Singapur, Japón, China, que con disciplina se hacen las cosas. Un niño a la edad de 8 o 9 años ya sabe hablar 1 o 2 idiomas, y sabe maravillas, se les despiertan los 2 cerebros que tenemos, los dejamos pensar y hacer y obrar. Mis queridos televidentes, entonces muchas gracias, de verdad, contestándole al padre Pablo, si hay algún manual para ser padres, la doctora Jacqueline le puede reforzar, me puede reforzar esta respuesta. Claro, es que hay una cosa, padre, de pronto, que los humanos, con todo el respeto, quiero que me entiendan que si yo cojo manuales, claro, hay cualquier cantidad de escritos donde dice aprendiendo a ser padres. Yo tengo, por ejemplo, un taller que se llama así, ser padres. Y la primera pregunta que les digo a los papás es, ¿usted sabe qué es ser padre? Pero como hago talleres con padres, pero que vayan los hijos, entonces yo los hago aparte. Papás a un lado, hijos al otro. Entonces les pregunto a los papás, ¿saben qué es ser papá? ¿Saben qué es ser hijo? Y luego los coloco a que se escuchen en un momento. ¿Qué es lo que puedo entender? Claro, no quiero que me malinterpreten, porque lo que al contrario, hay manuales, todo el mundo quiere tener la fórmula mágica, pero algo que quiero que quede claro dentro de mis queridos oyentes en general es que para ser humano no nos enseñaron a ser humanos. Él se va aprendiendo en el caminar. Y en el caminar, cuando se habla de autoestima y se habla de confianza en sí mismo, es que solo lo puede hacer usted como persona. Nadie le puede decir, oiga, tengo una alta autoestima. No, porque puede que le diga el otro, pero si usted no sabe qué es y cómo se fortalece, pues siempre va a estar triste pensando que está feo, gordo, pecoso, canoso, lo que sea. Cada cosa de acuerdo a lo que a usted le guste o no le guste que le diga. Entonces, en ese orden de ideas, si hay manuales, claro, cartillas, cualquier cantidad, pero quiero que entiendan, es que no hay manuales para su familia. O sea, yo soy Jacqueline Prieto Ortiz, que mi mamá y mi papá Prieto Ortiz hayan conseguido un manual para saber cómo nos formamos a los 4 hermanos. No, no lo hay. Y puede que nosotros como terapeutas tengamos idea de cómo hacerlo, pero es una idea, es lo mismo que el libro. El libro nos da unas ideas de cómo podemos aplicar unas acciones. Y entre ellas el padre Tito lo acaba de decir, hemos tocado todo el proceso de mis charlas de Reflexiones del Ser en el Hacer frente a la disciplina y amor por lo que se hace. Entonces, ¿qué es lo que se necesita hacer? Amar primero, educar con amor. Que un padre
Ya no importa la edad, entendamos que hay niños, yo he visto en Soacha, sobre todo cuando trabajé como orientadora, mamás de 9 años, Dios mío, y todavía se siguen repitiendo. Entonces, en ese orden, esos 9 años, la niña ni siquiera sabe qué ser mamá y ya le va a corresponder ser mamá. Entonces, en ese orden, a quienes le corresponden formar a esos hijos que vienen, a la niña de 9 más los nietos o sobrinos o primos, lo que sea, es poder entender que la disciplina debe ejercerse. Y hay un montón de cosas también que no es solamente la disciplina, es es que la disciplina juega, lo vamos a ver dentro del proceso, unos temas específicos dentro del humano. Y dentro de estos que nos llamamos humanos es donde nosotros tenemos que aprender a ser primero seres humanos para poder saber qué es lo que voy a formar en el otro. Si yo no sé que soy persona, que tengo necesidades, que puedo ayudar al otro, pues entonces nos vamos a quedar seres mezquinos, cada uno peleando su deseo. Por ejemplo, vamos a tocar un tema más adelante también de los papás que abandonan a los hijos y las mamás o el que se queda con el hijo ataca al hijo, siempre maltratándolo, diciéndole que ese tal por cual que fue o que no le da o que sí le da. Entonces, esas ya son cosas de otro calibre que afectan el sentimiento de los niños y nosotros no nos damos cuenta de eso. Y cierro de pronto para decir de que no hay un modelo, un manual para ser papás, es cuando un niño de grado de primaria, cuando yo era orientadora de un colegio de Soacha, se acerca, siempre estaba llorando, llorando, entonces lo mandan a orientación y entonces él era muy introvertido, casi no hablaba ni nada. Y pues como a mí me fascina lo que hago, le saqué al fin palabras y entonces en medio de las palabras, de que porque estaba triste, porque lloraba, y entonces me dice, ¿y usted no puede ayudarme a vender estos zapatos? Y entonces yo le dije, ¿cómo así? ¿Por qué los zapatos? ¿Qué tiene que ver con tu llanto? Porque es que ya mi mamá me tiene desesperada diciendo que, ahí sí, perdón la expresión para todos los oyentes, que maldito el día en que le compré esos zapatos porque ahora no tengo para no sé qué, para sí sé más. Y la mamá cada vez le echaba en cara el par de zapaticos que había comprado para ir al colegio. Entonces el niño preocupado decía, ¿dónde los puedo vender? Pues para quitármela de encima. Y des en cuenta, queridos oyentes, una cosa tan insignificante para de pronto alguno de nosotros, mire el significado tan grande que tiene para un niño. Entonces es aprender a leer códigos, es un poquito complejo, por eso con la psicóloga Karen Consuegra, vamos a intentar ayudarles en esos procesos de preguntas o sugerencias y ya las que vayan surgiendo las dejamos para la otra semana y en compañía de ella les ayudaremos a aclarar algunas dudas al respecto. Bueno, mi querida doctora y querido padre Pablo Duque, la verdad que la doctora le ha dado una respuesta muy satisfactoria, pero yo tengo la clave. Yo diría que personalmente le puedo contestar al padre Pablo y al mundo entero. El manual lo tenemos en cada una de nuestras casas. Si nosotros aprendemos a leer a nuestro hijo, ahí estamos ya, Ay, ahí estamos ya mirando cómo yo educar a mi hijo, no a golpes, como hicieron como nuestros antepasados, nuestros ancestros, no le podíamos mirar a la cara, nos pegaban, nos ultrajaban, nuestros tatarabuelos, nuestros bisabuelos, eran demasiado rígidos y todo tenía que ser como ellos dijeran, ni siquiera permitirnos nosotros levantar la mano porque nos mandaban palos, juguetes, bueno, unos castigos tremendos que a mí me tocó vivir y me tocó ver en mi infancia. Entonces, mis queridos radioescuchas, si nosotros, televidentes, si nosotros aprendemos a leer a nuestro hijo que tenemos en la casa, ese es nuestro principal manual para aprender, para saber yo cómo educar a mi hijo, que se reflejará en el futuro mi existencia. Como yo eduque a mi hijo, así será en el futuro y ahí está reflejada mi personalidad, mi sentido de pertenencia. Sí, es cierto, muchas veces nosotros sembramos la semilla de nuestros hijos,
pero de pronto no la sabemos, no lo sabemos hacer, no le aplicamos el verdadero cariño, el verdadero amor hacia ellos. Ser padres de corazón y bondadosos no es darles todo lo que ellos pidan. Total. Es darles amor. Al darles amor, responsabilidad, darles las enseñanzas de respeto y los valores, ahí estamos aplicando el manual que tenemos en nuestra casa. Y bien, mis queridas doctoras, vamos con un mensaje con la doctora psicóloga amiga suya y ya estamos para terminar este programa y le daré la sorpresa del día. Karen Malena. Para poder trabajar con nuestros niños y nuestras niñas. De la mano, imaginen esta labor de estar en casa. Lo primero que siempre le he dicho a los padres de familia y que lo he vivido por experiencia propia con mis hijos es: acepta a tu hijo o a tu hija tal cual como es. Acéptalo tal cual como es, no como tú quieres que sea. No es como tú quieres que sea el niño o la niña. Para ello, para poderlo aceptar e ir encaminando, tienes que ir descubriendo sus habilidades, las destrezas, las que puede ir desarrollando a diario. Encamínate, míralo, acompáñalo, que es totalmente interesante e importante en su labor a diario. Si él quiere realizar un carrito con una cajita de cartón, hazlo, míralo si él tiene esa habilidad. Si no, igual lo vas apoyando, lo vas determinando asertivamente. Si bien es cierto, esta situación no ha sido fácil para ninguno de nosotros, menos para ellos hay que darles un premio boom, y más así no ha sido fácil como toda esta situación. Para ir como descubriendo todas estas habilidades con los niños y con las niñas, míralo, acompáñalo en su proceso, estimúlalo, siempre, siempre. Recuerden que las palabras que digamos para un niño, una niña, nuestro hijo más, lo podemos destruir o lo podemos construir. Si nosotros no halagamos, le decimos que bien lo haces, preguntarle te gusta, o simplemente si es muy chiquito y todavía no habla, mirar si le agrada, irlo acompañando e irlo estimulando desde bebé. Por ese lado, eso va a ser muy, muy claro. Pero ojo, cuida las palabras que utilices, cuídalas. Recuerden que por lo menos nosotros no vamos a querer seguir una cadena, y cuando digo esto no quiero decir que por nuestra historia de vida nuestros padres nos pudieron haber tratado mal, ¿cierto? Pero por lo menos, más o menos a nivel de pronto involuntario, fuimos muy queridos, fuimos muy mimados y eso generó un ejemplo de inseguridad. Es un ejemplo claro del cual podemos estar estableciendo, pero lo que queremos es tratar de evitar este tipo de situaciones y acompañarlos más, es decir, que nosotros lo hacemos más como manera de construcción o de destrucción. Recuerden que para nuestros hijos nosotros somos los mejores superhéroes. Nosotros modelos como madre y aún sus padres. Entonces, ojo con esas palabras que utilizas, ojo con la manera como le mencionas las cosas, cómo le redescubres, lo apoyas, eso es vital. Vital y muy importante. Y bueno, aquí es mirar lo que te diga con todo el alma, con todo el corazón, sobre todo lo que te exprese, si me gusta, no me gusta, e irlo encaminando de esa manera. ¿Vale? Dios los bendiga, muchas gracias, lo que necesiten con mucho gusto. En lo posible, pues, aquí estaré como siempre. Y bueno, vamos a seguir con este tipo de asesorías. Un abrazo, bendiciones. Chao. Bien, bien, mi querida doctora Jacqueline, ahí se ha dado cuenta, mis queridos radiotelevidentes, que lo que yo estoy diciendo es la verdad. Aceptar nuestros hijos como son, no como nosotros queramos que ellos sean. Estimularlos con cariño, con amor, con disciplina, ayudarlos, orientarlos. Es pecado, podría ser error de parte nuestra permitir que un hijo nuestro, así como la doctora psicóloga invitada de hoy, por el cual no pudo estar bien, pero ya nos envió un mensaje de cordialidad y de solidaridad y de ayuda, ayudar a ese niño que está realizando ese carrito con la caja de cartón
También, ¿por qué no ayudar a un niño, nuestro hijo, que esté pintando el cielo color de rojo, el cielo color verde, una flor color azul? ¿Por qué no permitir que nuestro hijo pinte el mar de cualquier color, un mar, las aguas negras? Hay que preguntarle a él, no recriminarle la actitud, el comportamiento, sino con buen cariño, con buena disciplina, preguntarle, ¿por qué pintas eso así? ¿Cuál es el mensaje que tú quieres dar, mi amor, mi vida, mi precioso niño? Eres el mejor pintor del mundo. Qué bonito estimularnos. Ahí, si aprendemos a conocer ese hijo que tenemos en la casa, ese es el mejor manual para la educación de nuestros ciudadanos futuros de Colombia, de nuestro país, del mundo entero. Y bien, mis queridos radioescuchas, televidentes, Cristo Rey, Ontario, California, estamos a punto de terminar este programa. La doctora Jacqueline querrá decir otras breves palabras y yo terminaré con darles la sorpresa del día. Gracias. Entonces, para cerrar, igual estar atentos al mensaje de nuestra o de mi colega Karen Malena Consuegra Martínez, psicóloga también, docente de licenciaturas en pedagogía, que quiere igual acompañarnos en la medida de sus tiempos a discernir y reflexionar sobre ese ser padres en un contexto determinado por el COVID, pero además por las circunstancias y situaciones que se vienen dando en el momento. Igual a todos los oyentes, felicitarles por dedicarse ese espacio, de tiempo para las reflexiones del ser en el hacer, y recordarles que cada uno de ustedes, la única invitación es a aceptarse y amarse, porque aún es tiempo para poder ayudar a transformar a esos seres que estamos con los cuales estamos compartiendo, o a los que tenemos bajo nuestra responsabilidad, ya seamos padres, maestros, tíos, abuelos, no sabemos el rol desde donde cada uno de sus hogares acompaña. Entonces me da mucho gusto poder compartir estos conocimientos con el auditorio, con la audiencia en general. Un súper abrazo y que sigan construyéndose como seres humanos capaces de aportarle a esta sociedad. Queridos televidentes, muchísimas bendiciones de todo corazón por habernos seguido por estos medios hoy en este maravilloso programa de Reflexiones del Hacer por Facebook Live con la doctora Jacqueline Prieto Ortiz desde Bogotá, Colombia, y este humilde servidor desde Soacha, Cundinamarca, para el mundo entero. Los invitamos a que nos sigan por este mismo canal a la misma hora los lunes, hora California, 8 de la mañana, hora para Latinoamérica, 10 de la mañana, y nos aporten ideas, valores, nos ayuden a construir esta humanidad futura, estos hijos del futuro, los futuros ciudadanos de nuestro país y del mundo entero, como dice nuestro escritor invitado, Antón Makarenko. Y bien, yo le seguí también los pasos al señor Antón Makarenko, no por envidia, Dios también me tiene a mí alguna pequeña cualidad en la escritura. Y he venido ya escribiendo 6 temas muy importantísimos, los cuales los tengo ya registrados en derechos de autor, y la sorpresa es que yo me voy, me muero y no quiero dejar llevarme mis conocimientos, sino dejarlos en este planeta precisamente para forjar, para ayudar la educación de los ciudadanos de nuestro país y del mundo entero, y me he atrevido a escribir algo y a compartir con ustedes este precioso manual, este precioso libro. En el cual hay 28 escritores conmigo. Aléjalo un poquito. Maravillosas. Aléjalo un poquito. Ahí.
Ahí. A que lo adquieran por la editorial Ita. Y para el mundo entero va a estar el libro en el mundo entero, en diferentes librerías de categoría y ya reconocida. Ya tenemos, doctora Jacqueline Prieto y mis queridos televidentes, varios pedidos de este libro, el cual nos va a ayudar a seguir aportando ideas y a seguir escribiendo para todos ustedes, mis queridos televidentes. Muchísimas gracias. Felicitaciones, doctora Jacqueline, y a todos por compartirnos estas ideas maravillosas. Cómo educar nuestros futuros ciudadanos. Muy amable, Dios les bendiga y feliz día. Gracias. Chao. Lo que hace escribir un libro, vea eso. Voy a ponerme a escribir uno.